abordaje, zánganos malolientes, que ya va a zarpar la nave de los locos. Y bienvenidos a la nave de los locos, amigos. Aquí Ricardo Villanueva reporte otra vez. ¿Cómo están? Muy bien, muy entusiasmado de ver esa cara de que no has dormido absolutamente nada y que además están con los efectos de y que kilos de sigues, café, y güey. que seguimos aquí. Porque ni siquiera voy a decir litros, porque el güey ni siquiera alcanzó a esperar a que hirviera el agua, güey. Se tragó el café a puños, güey. ¿No? Sí, fue algo horrible, güey. Me mandó fotos. Incluso la perrita se espantó, güey, ¿no? Ya se estaba cortando su filete y veía este güey, sí, qué pedo, ¿no? Así de mal está esa retina, esa pupila dilatada, güey. Nos dice todo, ¿no? Pero aquí estamos. Está siendo conquistado por el sueño, güey, ¿no? Exacto. Nos saluda desde Cubierta Jesús Betancourt, con el gusto de casi siempre. De casi siempre. Sí, porque nada más los días que nos escuchamos, güey, pues en los otros días les vale madre si me da gusto algo, ¿no? ahí ya será otras cuestiones. Sí, ya. Y bueno, de este lado, Mel Ortiz, también saludándolos con mucho gusto. Quisiera preguntarles de qué vamos a hablar, pero creo que es un poco evidente. Es evidente que Pero seguimos. No va a ser el primer seguimos capítulo por en el que ahí. no se haga la pregunta, güey. Exactamente, así que amigo, por favor. Amigos, ¿de qué vamos a hablar? Eso. Pues Tú dinos, güey. Pues creo que por algo, estábamos hablando algo acerca de los conquistados, ¿no? De los que caen rendidos ante nosotros, algo, ante alguien, ¿no? ante O ante algo, nada, incluso hay quien se rinde ante absolutamente nada, güey. Eso ¿no? también puede pasar, ¿no? Pero creo yo que el rendirse ante nada debe de ser ya así como la última consecuencia de un par de vejaciones hacia la ideología, hacia todo lo que representa una persona, para neta ser conquistado por nada. O sea, por una situación de nada, y no solamente hablo de conquistas europeas o conquistas sobre pueblos, sino incluso contra uno mismo, ¿no? O sea, cuando... Sí, claro, de manera personal, güey. Exacto, porque cuando uno se deja conquistar, seguimos con este torrente ventoso de la voluntad. Sanguíneo. Cuando se Sanguíneo. deja la voluntad Y de también lado, tiene que ver el torrente sanguíneo, por supuesto. Sí, cuando se Con deja... lo sanguinario, ¿no? cuando Lo se deja- sanguinario y viéndolo desde una forma más romántica, a mí me gustaría volver al tema de las conquistas, digamos, como románticas, ¿no? De lo que se dice como conquistar a una mujer o conquistar a un hombre. Al hombre se le conquista con... ¿no? Hay un chingo de frases así, como Con que el te dan la estómago. clave para conquistar a uno o al otro. A las mujeres se les conquista por la risa, ¿no? Por, no sé, un montón de mamadas. Sí, Pero, sí, pues, por o sea, el también- oído. Pero eso ya es Incluido. complicado. Ya tuvo que haber ahí un grado de conquista para que uno pueda acceder a esa otra estrategia. Pero pero aquí el exactamente, asunto es, no ahondemos en ese tema. O sea, sí, pero no en el programa. Pero no, sí, no en Este- esos momentos, por favor. Ustedes que nos están escuchando, si son... O por lo menos, ahonden en el conquistados. problema, ustedes sí ahonden en el tema, ¿no? Ahí sí ustedes, por favor, sus si parejas tienen la se los van a posibilidad de agradecer. conquistar, háganlo. Y justo voy a eso. Hay un cantautor que me gusta un montón, es un güey que es cubano, se llama Adrián Gil, le apodan el Tigre. Este güey tiene una rola que justo habla de... Ok. De cuando Aquí Mel estoy. se va, dice, ¿no? de cuando... Sí, de cuando me voy y regreso. Así es. Ajá. Ya se me fue el pinche nombre de la canción, pero dice algo así como: voy a desembarcar en tus orillas con una tropa bárbara de besos. Conquistador, corsario, catequista. Y entonces ahí empieza a hacer como todo un juego de palabras que tienen que ver justo con este asunto de las conquistas geográficas, pero llevándolo completamente al terreno de conquistar a una mujer, ¿no? Entonces, Pero a ver, Es otra una vez, rola- ¿quiénes son los que enuncia? ¿cómo?
¿Quiénes son los que van en la estrofa? Una tropa bárbara de besos. Una tropa bárbara de besos. Y él dice, conquistador, corsario, catequista. Entonces es todo eso, ¿no? Es a la vez el conquistador, o sea, que llega a profanar esa tierra, ¿no? Corsario, porque es el que llega también como en pos de guerra, ¿no? De usar lo físico, la violencia, ¿no? O sea, en su justa medida, en el mejor de los casos, a menos que tengan alguna perversión de las que no vamos a hablar aquí. Del pillaje. Y catequista, también es porque posible. justo también, eso es lo que decíamos, ¿no? Ellos creían que estaban educando a una bola de animalillos, porque pues a pesar de que tenían forma humana y que se veían muy similares a ellos, pero en otro pantone, ¿no? Ya había una conquista, ¿cómo decirlo, güey? Es que es mercadotecnia, güey, ¿no? O sea, finalmente estos güeyes supieron meterse, es como decir, no lo convenzas, no sedúcelo, güey, ¿no? Entonces hubo de las dos cosas, güey, porque los forzaron a entender un chingo de cosas que a lo mejor ni querían ni necesitaban entender, y los obligaron a hacer un montón de cosas más, a dejar de creer en cosas a la vez, a la par que creían en nuevas. Y justo esto se da con lo que decía Ricardo de los templos sobre los templos, o sea, las iglesias cristianas sobre los templos de la tribu que fuera, ¿no? Esta es una cosa muy interesante. Por favor, amigo, por favor. Perdón, ahorita recordé un meme que vi recién decía when you visit Sweden, y era así como, voy a tratar de conseguirlo también para ponerlo aquí, pero when you visit Sweden, y venía así un grupo de turistas normal en Suecia, y Suecia. Abajo decía when Sweden visits you, y era tal cual una imagen de pillaje, ¿no? O sea, de acá los escandinavos llegando a pillar, no sé si eran conquistas, pero es porque ellos eran así como el plumbing del pillaje, llegaban, desmadraban, se llevaban y regresaban en ocasiones, ¿no? O sea, sí, y a era lo vikingo, güey, ¿no? exactamente a lo vikingo, y era una cuestión, lo recordé ahorita con la tropa bárbara de besos y todas estas referencias hacia que más allá que mercadotecnia también tiene que ver mucho con el poder, ¿no? El poder que ejercieron también los españoles y llegaron a, es que no puedo decir profanar porque sería una palabra como muy fuerte, pero llegaron a modificar todo de tal manera que como lo decíamos en el programa pasado, ay, se me esta cosa, perdónenme, como lo decíamos en el programa pasado, llegaron a erradicar ciertas cosas, ¿no? Incluso hasta cómo se conquistaba de manera amorosa, porque pues también Jesús ahí dio una referencia el programa pasado acerca de cómo llegaban a simple y sencillamente a esto me gustó y esto lo tomo, ¿no? No solamente hablando de cosas materiales, sino también incluso de personas. Pero ahorita la mención que hace ratito hacía Jesús acerca del lugar también, de un poquito de cómo llega el catequismo y la vía como más ideológica, como de imponer ciertas ideas, pasa por medio de la educación, ¿no? Y que en general se vuelve una manera, es justamente algo que se empieza a hacer es evangelizar, dar como una especie de pues sí, como de catecismo, ¿no? Y es una condición muy curiosa porque era todo un problema. ¿Cómo le enseñas, cómo evangelizas a alguien que no tiene de entrada ni siquiera tu idioma, ¿no? Uh-huh. Entonces no había forma de que el otro de que ninguno de los dos entendiera jamás lo que el otro estaba de alguna manera tratando de comunicar, ¿no? Y se logró, güey. Ha sido una cosa irreconciliable. Y eso me se logró de alguna manera, ¿no? Tremendo, güey. Yo no sabría, por ejemplo, cómo hacerlo, güey, ¿no? Es que puede parecer que sí, es muy parecido a lo que se hace con un niño pequeño, güey, ¿no? Como lo dijo Mel, algo así fue lo que se estuvo haciendo. Pero es que como lo dijo Mel, no recuerdo si en este programa o en el programa pasado, que llegaron totalmente, no, fue en el programa pasado en donde todavía estamos sufriendo repercusiones, ¿no? Estamos sufriendo repercusiones de todas las ideas que llegaron a modificar con ciertos ritos, con ciertas, pues bueno, cierta cultura, incluso con la religión, con la educación,
que desde el tiempo de la conquista se sigue utilizando hoy en día, ¿no? Veanlo también como, ahorita lo decían, ¿no? La formación de un niño, de un joven, cómo se Es forma, ese tipo de formación la que es, o sea, cambia que los es es como niños. muy Y es que así intensa. fue como aprendimos a conquistar ideologías, güey, ¿no? Por medio de la imposición, por medio del yo Sí. te voy a enseñar algo que tú no sabes porque yo lo sé y yo soy Dios, güey, ¿no? Y aquí no me toca Pero- la chingada, ¿no? Y es una creo- cuestión también moral. Yo Muy creo que moral. también, yo creo, no sé, tengo esta idea y la comentaba con unos familiares, el cómo esta parte moral nos llegan a decir es que desde ahí ya nos conquistaron porque esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿no? O sea, tenemos claro. dos cosas, lo apruebas o lo desapruebas. Pero si llegamos a tener un punto medio, yo creo que ahí hay una cuestión de conquista personal en cuanto a llegas a tener un punto crítico de ciertas cosas morales, ¿no? Porque no todo es bueno y todo es malo. Lo interesante es que el conquistado, justamente en su condición de conquistado, no ve, ¿no? O sea, o ve de manera sesgada lo- de donde está prensado, ¿no? Su vista. No sé cómo. O sea, estaba pensando ahorita, ¿qué pedo con esa situación de saberse conquistado, pero que de alguna manera vas a ser tú mismo el que ahora vas a implementar, digamos, la corrección moral, ¿no? Porque entonces tú ya le inculcas a tus hijos lo que a ti te inculcaron, que le fue inculcado a tus padres, que le fue inculcado a tus abuelos, que le fue inculcado a los bisabuelos, pero porque así es, ¿no? Pero yo creo que Y termina por volverse una cosa tan normal, tan Ajá. normal, que no hay ni siquiera la posibilidad de distinguir o de ver que esa condición no es intrínseca a tu existencia, sino que puede haber otras condiciones. Claro. Puede Y haber depende otras un chingo de morales. cosas, porque tú puedes nacer aquí y no pensar como alguien de aquí, o puedes nacer allá y pensar como alguien de aquí, Pero tú y estás se da por un conquistado. montón de cosas, ¿no? Exacto, porque pues cada quien, y justo quiero volver un poquito al tema que tocabas hace rato tú, Mel, y que Ricardo profundizó, lo de la persona que no se deja conquistar por nada, más bien que se deja conquistar por nada, ¿no? Pero, y si lo pusiéramos en una perspectiva de que el hombre lucha contra ser conquistado, es decir, el hombre es el que es, sin que nada lo haya conquistado, y sea entonces el hombre más puro que pueda existir, ¿no? Que no ha sido conquistado por absolutamente nada, ni conocimientos, ni lenguajes, ni sonido, nada lo ha conquistado aún. ¿Será esa la forma más pura del ser humano? Y todo esto que somos nosotros es producto de la contaminación de esa pureza inicial, digamos. Es Como un que- disco en blanco, un disco virgen. Esa es una No lo sé. pregunta. Yo me voy con Esa esa pregunta. parte de día de la tabula rasa, en donde, pues bueno, según esto somos tablas en blanco, en donde se nos van escribiendo o se nos van grabando ciertos conocimientos, ciertas, o sea, Saberes, ¿no? A lo mejor no todo es conocimiento, pero sí hay muchos saberes, ¿no? Pero yo creo que hay un punto en donde esa tabula rasa también puede ser reescrita y desde muchos puntos en donde ya nos estuvieron, ¿sí? No creo que exista ahora sí una parte pura, porque incluso un bebé, siendo bebé, en el momento en el que es nombrado, Melos puede hablar un poquito más de esto, también ahí ya se están... Porque Mel es Mel el Bautista, ¿o qué? Un bebé. Exactamente. Es Eres el que más cerca está de haber sido bebé, güey, ¿no? Seguramente tienes frescos recuerdos. No, porque aparte de todo, recordemos que Mel estaba... Es que está bien cabrón, ¿no? O sea, Tienes razón. no creo. Tengo frescos recuerdos de eso. Estaba muy chingón esa pregunta que hacías, amigo. O sea, porque sí, ¿qué sería algo que no está conquistado todavía por nada? Está muy cabrón, o sea, pareciera que los sentidos son los que nos conquistan, ¿no? También. O sea, Sí, o los medios por los que se nos conquista. tendrías que no haber recibido ninguna impresión, ¿no? Así de tu medio, absolutamente nada. ¿Y qué sería eso? Sería seguramente una situación muy interesante. Justamente la vez pasada me sonaba una película que yo creo que tiene ahí como algo que ver con eso, que eso del castillo de la pureza, ¿no? Y la idea no es que no van a recibir no van a ser conquistados por todas las cosas perversas y malas que en teoría hay afuera, ¿no? de esa casa.
No, no Entonces, sé conquistado por estar dentro. Yo recordaba ahorita un libro, amigo Mel, que a lo mejor, pues, de hecho, yo también, ahí está. de hecho, es el que yo quería mencionar. Mundo de Caramelo. Ah, no. No, Ciudad de Esa es Cristal. una canción de Dana Paola, güey. No me Ciudad de Cristal de Paul Auster, Que en no donde hace- no he terminado de leer. Pero por lo menos la idea que era en donde realmente se hacía este tipo de experimento de el castillo de la pureza también de encerrar a un individuo desde su infancia para descubrir el lenguaje divino, un lenguaje de Dios. Lo retomo también, por ejemplo, con esta teoría de los niños Tarzán, ¿no? O los niños salvajes. No, pero no es teoría. O sea, algunos casos. Exactamente, pero bueno, sí, ha habido algunos casos en donde realmente cómo se aprende, pues tal cual esos casos han terminado con sonidos guturales de ciertos animales, ¿no? Entonces, de hecho, tú me contabas en alguna ocasión no sé si este experimento lo veía yo, en donde realmente hubo un suceso histórico en donde una madre con sus eran dos pequeños, no recuerdo, se les privaba totalmente incluso la lengua, el lenguaje, toda esa ideología, y se trataba de crear algo desde cero, desde esa tabula rasa. Por eso yo creo que no existe como tal una pureza del ser humano, porque Claro. Es que estamos conquistados. la idea de fondo es que podría haber algo que le fuera innato al ser humano, ¿no? Y que en tanto le es innato, pueda ser lo suficientemente puro y esté más cerca de la pureza más natural, ¿no? De lo más natural que tenemos los seres humanos. Y lo que más nos contamina, digamos que yo creo que lo que nos termina, en buena parte quizá lo que nos conquista, es el lenguaje, ¿no? En la medida en que el lenguaje va entrando en nosotros, todo se va como que construyendo, ¿no? O sea, yo incluso me imagino como que las cosas van apareciendo y se van distinguiendo lo que son, van teniendo sentido en la medida en que hay un lenguaje que las empieza como que a ordenar. El aprendizaje en los niños. Entonces, sí, yo claro. creo que todo el mundo de todos los seres humanos está articulado por el lenguaje, ¿no? Y si ese lenguaje no entra, ¿qué pasa con ese individuo? La pregunta sería si ese individuo no estaría siendo conquistado. ¿Qué le pasa a ese, no? Yo recordaba... Si nos vamos solamente a la cuestión ideológica, podría ser así. Pero simplemente desde la cuestión química y física, no es humano, sino pudiera ser conquistado, ¿no? Porque al entrar solamente aire, ya está siendo conquistado tu sistema respiratorio por algo. Al entrar comida a través del conducto umbilical, ya está siendo conquistado por algo. No se puede ser, si no puede ser conquistado, creo, ¿no? Serías como, bueno, la roca, güey, ¿no? No sé, o no serías nada. Es que yo quiere decir que todo puede ser conquistado entonces. Pero vivo, ¿no? O sea, así como tú lo describiste, esas no son particularidades de lo humano, ¿no? Sino de lo vivo. De lo vivo, sí, claro. Están en contacto con otras todo el tiempo, ¿no? Como que está bonito eso, pensar que el aire de alguna manera conquista el pulmón, ¿no? El aire conquista el pulmón. Sí, nada más. Eso sonó como a canción de banda, güey, ¿no? Quiero conquistarte como el aire conquista el pulmón. ¿No? Música de banda. ¿Por qué no? Las palabras son palabras y se pueden utilizar de manera libre, amigo. Pero fíjate, afortunadamente, aquí la cosa es esto, ¿no? Yo recordaba una idea que con Jesús hemos debatido, y creo que también la has escuchado tú, Mel, acerca de cómo se aprende el inglés, ¿no? O sea, cómo aprendemos, y de hecho es una idea muy bonita. Por favor, amigo Jesús, ¿cómo es la manera correcta de que debemos aprender inglés? ¿Cómo se debe instaurar ese lenguaje en nosotros? Yo creo que no, para empezar no existe nunca voy a ser defensor de que la idea de la verdad absoluta, no creo tener yo la verdad del aprendizaje, ni mucho menos, pero algo que a mí me funciona es pensar, hacer que mis alumnos entiendan a la vez el hecho de que tú llegaste a este mundo blanco, ¿de cierto? ¿No?
y se te fueron escribiendo cosas conforme lo que tú percibías desde tu entorno, ¿no? Yo digo, por ejemplo, que la persona que aprende inglés en 2 meses cuando se va de mojado, ¿no? Aprende solamente por una razón, para sobrevivir, güey, ¿no? Lo mismo pasa con el bebé. Yo les digo a estos queridos alumnos, ¿no? Estos güey, perdón. Conquistados, a estos conquistados, los A conquistas. estos conquistados, ¿no? Que si ellos tenían un diccionario, ¿no? Porque para todo usan el traductor y el diccionario, ¿no? Yo así se los quiero quitar por lo más que pueda, güey. Pero es casi imposible, ¿no? Es casi imposible mientras tengan acceso a uno, ¿no? O sea, son pocos los que dicen, cámara, voy a dejar esto y le voy a hacer caso a este güey de adelantarme así con los ojos vendados a tratar de aprender sin esto que me da seguridad. Entonces, yo les digo, bueno, a ver, tú no tuviste que aprender a hablar español para sobrevivir. Tenías que imitar sonidos. Hubo alguien que se encargó de estarte ahí chingue con que dijeras mamá, ¿no? Entonces poco a poquito te diste cuenta que lo que quería era que imitaras lo que hacía. Cuando lo hiciste recibiste un cariñito, una risa, lo que sea. Y entonces desde ahí empieza el condicionamiento, ¿no, güey? Empiezas a aprender a ser conquistado una y otra vez por todo lo que se te dice, ¿no? Y entonces cuando aprendes a hablar, pues es para eso, güey. Porque no, yo les digo a estos monos que tenían un diccionario, no, o sea, ustedes tuvieron que pasar de a leche, güey, ¿no? Así, chingadazo, güey. Porque no había quien les tradujera palabra por palabra, güey. Ok, ¿puedes repetir cómo se decía leche en bebé, por favor? Sí, de hecho, gracias por la observación porque lo pronuncié mal. Era más como así, cortado. Y ya la inflexión final no iba. No hay Porque eso ya quiere decir leche caliente, güey. Ah, Entonces, ok, ya ok, que- perfecto. No era esa la idea. Un poquito más, ¿verdad? Bueno, un poquito más ya era- Smoothie, ¿no? Sí, güey, ya a punto de turrón, dice. Entonces, pues eso, ya estaba a punto de decirles, oigan, pero Angie no se ve, la toma de Angie, no, pues sí, Angie no se ve, ¿no? Angie, acomoda tu toma, le voy a poner así, acomoda tu toma. Entonces, pues eso, amigos, yo es lo que yo intento hacer con mis alumnos, ¿no? Se dejen ir, que dejen que los conquiste justamente esto que está tratando de llegar hacia ellos. Y para mí esa es la forma, güey. Para mí lo que tienes que hacer es aprender a A aprender. aprender, güey. No, o sea, solamente aprender y ya, güey. No tienes que dedicarte a mostrar lo que sabes, no tienes que dedicarte a criticarte. No, chingue su madre, así aprendí, ¿no? Y lo qué fuiste pasa? perfeccionando o no. Y ya después ¿Qué empezaste a cantar reggaetón y ya pues, se te fue olvidando el español. Y pero finalmente así llegamos, ¿no? A este asunto de la comunicación. Solamente no son matemáticas, es una herramienta de comunicación más y punto, ¿no? Pero es que sí es una Ricardo cosa- iba a eso con esto que me hizo decir. De hecho, Es muy, muy interesante porque pensar cómo adquirimos ese lenguaje y lo que implica ese lenguaje, no, yo creo que sí tiene que ver con ese estar repitiendo, con ese estar imitando, con ese estar jugando, con ese necesitar. Tampoco es algo tan de sopetón, o sea, el niño no aprende a hablar realmente tan rápido. Sí, ¿no? Y es una cosa que de alguna manera le va a entrar por un montón de medios, ¿no? Pero justamente no solamente lo forman en el sentido de adquirir la capacidad de ser hablante de ese lenguaje, que también estructuran su mundo, ¿no? Su mundo en todo sentido, su mundo interno, lo estructura a él, le da forma, le da sentido a todo lo que existe, ¿no? Claro. Y por eso es que decíamos que si uno es conquistado por el lenguaje, bueno, no sé si lo peor, si algo le puede pasar o si en algo se expresa la cultura es en el lenguaje. Entonces es desde esa vía que yo creo que se puede hacer grandes cambios. Por eso es que de repente quizá, y lo que voy a decir a lo mejor me voy a arrepentir, pero quizá no es tan estúpido el pensar en incluir ciertas palabras nuevas en el uso común, ¿no? de los la hablantes. RAE. Es que En la medida en que le está dando sentido a una nueva significación que hay en el mundo, ¿no? yo lo veo como estructuras, ¿no? O sea, estructuras que se van creando por
discúlpenme, por métodos que se van creando por este mismo aprendizaje, este mismo, no sé, conductas, esta misma situación de supervivencia, estas herramientas, que por eso no hay una cuestión de pureza, ya que vamos adquiriendo conocimientos, esos conocimientos ya sea con una base en el lenguaje o con una base en ideología o con una base en un aparato crítico que se va formando. Es una situación que nos va dejando ciertas, no sé, marcas en el tabula rasa, ciertas marcas en este entendimiento, ya sea si con una función o simplemente para un significado o una significancia distinta a la que estamos habituados. Lo recordaba, por ejemplo, ahorita con este dato curioso, que hay ciertas partes de la conducta de los que son hablantes de varias lenguas, de varios lenguajes, de varios idiomas, porque se va estructurando de manera distinta. Por ejemplo, la pronunciación en inglés, muchas veces, y yo también, yo he tomado clases de inglés en donde lo primero era hablar, ¿no? No quiero ser comercial, pero era primero hablas y ya después... O hablas. No quería llegar a eso, pero hablas Pero fíjate, y ya después llega... Estamos conquistados que ya lo tuvimos que decir, güey. Y exactamente, y yo creo que para mí, por ejemplo, ese es un método de yo adquirir el inglés, que me falta practicarlo muchísimo, y en ocasiones lo hago con Jesús y lo hago con Mel, el practicar el inglés, porque aparte de ser una herramienta necesaria, pues es una herramienta que utilizo desde muy pequeño, ¿no? Yo digo, mis mejores maestros en el inglés fueron los videojuegos, fue la música, porque lo estaba escuchando. Hace poquito unos alumnos me dijeron, o sea, les dejé ver alguna película y les dije el nombre en inglés y demás, y un alumno dijo, wow, qué pronunciación, y yo dije, no manches, mi pronunciación está de la chingada, ¿no? Hay muchas cosas. Oye, ¿era alumna mía, güey? No creo, pero Menos mal. sí, fue una situación que yo dije, pues yo sé que necesito practicar mi pronunciation, necesito practicar mi grammar y todas estas habilidades, pero que son habilidades que yo ya adquirí a lo largo de mi vida y que son incluso conocimientos, no solamente en la cuestión del lenguaje. Sí. ¿Mandé? Y que aparte como conquistado necesitas. Sí, porque Sí, por obviamente supuesto. ahí hay una situación en donde necesitamos de estos conocimientos, ya que estamos estructurados en estos por métodos, por situaciones ya sean invasivas o no, pero Claro. somos... Que todo, finalmente a lo mejor todo es un poco mucho invasivo, pero habrá lo que es más agradable y lo que no, ¿no? O lo que a uno le resulta más interesante o no. Y yo quisiera, por ejemplo, poner aquí en la mesa el caso de, yo les llamo tener espíritu de conquistado, güey, ¿no? Simple y llanamente me refiero a esta parte de nuestra educación primera, digamos, en el seno materno, en el que alguien mencionaba tu nombre con el afán de llamar tu atención para pedirte o decirte algo, y tú tenías que contestar a ese llamado, ¿no? Entonces te decían, y quiero que los dos me contesten como ustedes saben que sus mamás quieren que contesten, ¿no? Ricardo, Emanuel. Mande. Mande, güey. A mí como me revienta la madre que me digan mande, güey. De No hecho, lo soporto, ya lo güey. hablábamos. Y siempre Ya se lo- los he dicho a mis alumnos, ese pinche espíritu de conquistados es el único lugar en el que se dice pinches mande, güey. Se contesta que, dime, qué sucede, no sé, cualquier cosa, ¿Qué güey. bolas? ¿Qué bolas, no? ¿Qué bolas? Trampolines. ¿Qué ¿Qué pedo? tal? ¿Qué ¿Qué tal pedo? avanzador? Dice, ¿no? Entonces, es un pedo como... duele, güey. Es como que me duele ese dejo de ciscación, güey, ¿no? Ese pinche ciscamiento de que nos quedamos así como, mándeme, señor, ¿no? Usted ordéneme. Esperando el chingado. Creo que ya lo abordamos en algún momento en la primera temporada, en tanto el cofre de los valores como en algún otro, no sé si censura, en donde también externabas esta parte de llamarlo como el síndrome del conquistado, de decir, mande, estoy a sus órdenes,
¿no? Sí, claro, güey, qué horror. Como si fuéramos sus siervos. Así es, porque lo éramos, güey, ¿no? Porque nos acostumbraron a eso. Justamente, Porque somos el pinche elefante, que de chiquito le amarran la pata con una cadena, güey. Claro. Y cuando es grande no tiene idea de la fuerza que tiene, siente que la cadena lo sigue sosteniendo a él, güey. Se la ponen aunque ya no, Claro. ya no con el fue simple hecho de ver que está encadenado ya ni siquiera hace por soltarse, güey. ¿No? Entonces, Sí. Hay que pensar que ese elefantito estuvo amarrado ahí como por 3 generaciones, ¿no? Como más. imagínate, güey. Entonces, imagínate, creo que esos son las huellas de esa cadena, güey. No, Son esas huellas que nos quedan de la obediencia impuesta, güey, ¿no? Y eso me da mucho pinche coraje con la gente que lo usa. Digo, a la vez, muchas personas mayores probablemente también pensarían que es algo muy educado, güey, ¿no? Que es algo que lo dices por educación. Por educación. Pero a lo mejor no han analizado esa parte en la que, Claro. pues yo aprendí a chingazos a decir mande porque mis ancestros aprendieron a chingazos a decir mande. Y ahora pues yo enseño a chingazos a decir mande, güey, ¿no? Y O sea, como esas, hay un montón de otras palabras que por seguramente supuesto. nos Sí. llevan a nuestra situación justamente de conquistados, ¿no? Estructuras que nos fueron quedando desde hace mucho. Que se vuelven parte, que de alguna manera sí se secretan, ¿no? Se mezclan Claro. y terminan como por volverse una amalgama nueva, ¿no? Como, Por supuesto, ¿Cómo? porque hay cosas que prevalecen. Hay cosas de lo conquistado, hay como vestigios de conquistado que permanecen ahí, que son todavía visibles, son fácilmente percibibles en la perceptibles, percibibles, Sí, dije. y ahí hay muchas cosas. Espérame. Mira, La canción, quiero ir a la de la canción de Gonzalo Ceja, la que te recomendé la otra vez, güey. la lengua. Sí, sí, sí. Así es. Gonzalo Ceja tiene una rola que se llama La Lengua, güey, que no hace más que demostrar que en el español, la suerte de español que hablamos hoy, hay muchísimo del náhuatl, güey, ¿no? Entonces, la rola va de eso, güey, de listar un chingo de palabras que usamos en la lengua común, en el lenguaje común en México, que siguen atadas a las lenguas indígenas, güey. Está algo hermoso esa canción, si pueden ir a escucharla. El video de YouTube está bien divertido. Chequenlo ahí, se llama Gonzalo Ceja y la rola es La Lengua. Yo quiero dejarle algo a nuestra tripulación, que sea algo como este tipo de palabra, pero que sea algo, un acto de buena fe. Que por favor le den like a este video, le pican a la campanita, nos sigan en Spreaker, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram como La Nave de Locos Radio. Que nos hagan sus comentarios también aquí como ejemplos de palabras que todavía nos dejan con esa de contados. Y pues, bueno, amiguitos, creo que le robé la palabra Jesús, pero No te preocupes, me robaste parte de mi lenguaje, dices, ¿no? Sí, pues eso. Así terminamos este episodio que, amigos, fue delicioso compartir con ustedes este tema. Yo pensé de verdad que a los 15 minutos del primer programa íbamos a estar subiendo los tacos de lengua, güey, ¿no? Cosas, ¿no? Y estuvo muy chingón. Podríamos seguir otros 4 programas, sin embargo, ya ha llegado el momento de partir de esta expedición, ya que lo único que conquistamos todavía no lo descubrimos. Probablemente al llegar nos demos cuenta que volvimos diferentes. Se despide de ustedes, Jesús Betancourt desde Cubierta. Hemos llegado. desde aquí Ricardo Villanueva despidiéndose. Y pues acá no me queda de otra más que decir hasta luego. ¡Ya cállense, pendejo! No te hagas guaje, sigue hablando pues lo nacional. Bueno, chao.